El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismo por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Debo decirle que ya yo pedí el toque de predicarle en parroquia porque el seminario me ha dañado en ese sentido. Ahora tengo que predicarle todos los días seminaristas en un ambiente propiamente formativo y académico. Así que no esperen una gran homilía en el día de hoy. Miren, si recuerdan bien el domingo pasado, el texto del Evangelio era un texto que giraba en torno a la oración, una parábola igual. Y la intención de esa parábola era enseñar sobre la oración, sobre todo en la insistencia de la oración como algo que debe ser constante. El texto que hemos escuchado hoy, otra parábola, está justamente de manera inmediata en el Evangelio de Lucas y sigue tratando sobre el tema de la oración, pero en otro sentido, otra arista, podríamos decir, otro aspecto de la oración. Y los textos del texto de la primera lectura del Salmo, incluso de la segunda lectura, que pocas veces coincide con el Evangelio, guarda relación con ese aspecto de la oración que se quiere destacar por medio de la parábola del Evangelio de hoy. Esta parábola es la segunda perícopa en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 17, forma todo un conjunto. Es todo el discurso que se conoce como de subida a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas tiene la gran particularidad en que está diseñado que Jesús sube una sola vez a Jerusalén. Y es por un asunto pedagógico, teológicamente, que utiliza Lucas este recurso. En el capítulo 18 ya Jesús está muy cerca de Jerusalén, está a la puerta de Jerusalén, donde sabe que le espera el martirio. Lo que Pablo anuncia en la segunda lectura ya está muy cerca, ya sé que estoy muy cerca de ser ejecutado. En palabras más directas lo decimos. Y en ese ambiente, justamente, probablemente ya viendo a la distancia el templo de Jerusalén, Jesús le da a sus discípulos esta parábola. Los personajes de la parábola es un publicano y es un fariseo. Me imagino que saben ustedes distinguir la diferencia entre ambos personajes. El fariseo es
es una parte de una facción, una secta del judaísmo, y se caracterizaban los fariseos por vivir estrictamente la ley. En exageración, hay que decir, una manera en la que ellos mismos se consideraban eran puros, se consideraban los santos. Y esta facción en los evangelios se presentan como unos de aquellos con los que Jesús siempre tuvo controversia, los fariseos. En otro lugar va a decir y le va a criticar durísimamente y lo va a tratar de hipócrita Jesús. En esta ocasión, en esta parábola, que es una imagen, Jesús lo presenta a un fariseo, el hombre que se considera perfecto y santo, junto al otro extremo, a todo lo contrario. El publicano, también judío, pero el publicano era conocido públicamente como un pecador. Y de hecho eran personas tenidas de muy baja reputación y despreciables justamente. Por dos razones eran los publicanos considerados así dentro del pueblo de Israel. El publicano tenía la tarea de cobrar los impuestos para el imperio romano. Roma había conquistado, tenía a Israel como uno de esos reinos vasallos. Y por lo tanto tenían que pagarle impuestos, tenían que pagar tributo. Era una de las cosas que cualquier imperio que conquistaba una región, un país, era una de las cosas a la que le sometía, el pagar impuestos, el pagar tributo. Y los publicanos eran los que tenían esta tarea. Habían dos tipos de publicanos. Los que agrupaban a un grupo y por lo tanto era como el capataz, y estaban los que directamente lidiaban con las personas. En este caso, a este que se refiere propiamente, es seguro que era uno como el estilo de Mateo, como estilo que era justamente también publicano Mateo. Lo extraño es que a pesar de saberse y de tenerse, porque todo el mundo se lo recordaba como un hombre despreciable, despreciable no solo porque el pueblo lo veía como alguien que había traicionado al Señor por haberse puesto de parte del imperio, sino también despreciable porque normalmente expoliaban y explotaban a la gente cobrando más impuestos de lo que debían, y eran gente muy odiada. A pesar de que era odiado por todo el mundo y era rechazado por todo el mundo, este hombre, Jesús lo presenta que se atreve a ir al templo a orar, pero se coloca diametralmente en una posición muy distinta a la del fariseo. El fariseo vino aquí delante, fue delante del Santísimo, separó el guido y pronunció su oración. Y el fariseo y el publicano se quedó allá atrás, en el pórtico, en la puerta, en el último templo. Ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. Nosotros al día de hoy, al escuchar esta parábola, de seguro que nos colocamos en la posición del publicano, en tanto que la oración de él es la que es escuchada. Pero en cuanto a comportamiento, de seguro, aunque no lo reconocemos, todos somos el fariseo. Lucas, como en otras ocasiones, la intención de Lucas con esta parábola es que todos nos veamos reflejados en el espejo del fariseo, porque ciertamente todos somos un fariseo. Vemos muy bien, claramente, las limitaciones y los pecados de los demás, pero los nuestros a veces queremos justificarlos con buenas obras y buenas acciones. Al final, la intención de Lucas con esta parábola es que, viéndonos nosotros como el fariseo, tomemos la postura del publicano. Dice el Salmo que hemos proclamado, la respuesta del Salmo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha
Y el texto de la primera lectura del Eclesiástico inicia con esta afirmación, esta es la primera oración. El Señor es juez, y en otra traducción va a decir, el Señor es un juez justo, para enfatizar la condición de Dios como que escucha a todo aquel que se dirige a Él y no es indiferente. Pero ante el texto del Evangelio vemos como que el Señor sí es indiferente a uno y a otro no. ¿Es acaso esto cierto? ¿Por qué no sale justificado el fariseo a pesar de que hace una oración muy elocuente? ¿Y por qué, a pesar de que es una oración tan sencilla y tan limitada, verbalmente la del publicano, sí es el que sale justificado? ¿Por qué escucha el Señor la oración del publicano y por qué no escucha al fariseo? Todos nosotros estamos aquí hoy en la parroquia, hemos venido con el propósito de encontrarnos con el Señor, este es el propósito, y de encontrarnos con nuestros hermanos y hacer un encuentro comunitario. Pero es probable que, como en el texto de la parábola, algunos lo consigan y otros no. Eso es porque el Señor desprecia a uno y acoge a otro. Es José Miguel. El Señor entonces no es como dice el texto de la primera lectura, que es un juez justo, que es imparcial y que imparte justicia para buenos y malos, que escucha al bueno y también escucha al pecador. ¿Es acaso así, doña Negrita? Bien, miren, si ustedes se dan cuenta, la oración del fariseo realmente no es una oración que va dirigida a Dios. Es un reconocimiento, es un monólogo y una exaltación de su persona. Por eso esa oración no puede ser escuchada porque no es una oración. Es una exaltación de su persona, aunque viene camuflada como si fuera una oración. Comienza con la exclamación, oh Dios, del mismo modo que el publicano, oh Dios. Pero simplemente es un monólogo en la que él reconoce propiamente y se elogia a sí mismo, fortaleciendo y rectificando su orgullo de todas sus bondades. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Soy un hombre bueno, soy un hombre justo, soy un hombre santo. Se está elogiando a sí mismo. No está hablando con el Señor, no ha ido a un encuentro, ha ido a un monólogo consigo mismo. Y por el colmo, para hacer todavía peor las cosas, todavía mucho más, denigra al hermano que está junto a él. Te doy gracias porque no soy como ese publicano que está ahí. Miren, esto se da a veces de manera muy sutil en medio de la comunidad cristiana, más de lo que uno se imagina. Aquí mismo, estando aquí en la parroquia, recuerdo una vez cuando a principio, en los primeros meses que llegué en el 2020, todavía estando el COVID todavía muy fuerte, recuerdo que vino una pareja fuera de aquí, de la terrena, que estaba de visita, y el esposo, estando yo ahí en esa esquina antes de iniciar la misa, se acerca para preguntarme que si podía darle la comunión en la boca a la esposa, que ella lo solicitaba, que ella no comulgaba en la mano. Y digo yo, mire que por el tema del COVID se ha dado las prescripciones de que no demos la comunión en la boca por cuestión de seguridad, por cuestión de cuidarnos. Y entonces me replica, no es que ella si no es en la boca no la recibe. Digo yo, pues mire, ahí entonces me llené yo de orgullo y dije, pues mire, dígale que yo no se la voy a dar en la boca. Pero al final la conciencia pudo más. Y la llamé y le di la comunión. Pero hago la historia, traigo esto a colación para decirle que la postura del fariseo se da entre nosotros, aunque no lo reconozcamos, más de lo que nos imaginamos. Hago la referencia de esta señora porque para mí es un caso límite de
de una persona que se atreve a negar la comunión por el modo como la va a recibir. Ustedes se dan cuenta de algo tan absurdo, porque no encuentro palabras que me salgan, sino como un absurdo. Y así como estas cosas aparecen entre nosotros, muchísimas cosas por las que el Señor no nos puede escuchar cuando supuestamente salimos a nuestro encuentro. Hoy, probablemente al lado de ustedes está una persona que es su hermano, pero que usted no la conoce. Mire para el lado y vean que usted tiene su hermano. Probablemente no sepa el nombre de quien está a su lado, pero es su hermano, es un cristiano. Y ese hecho de ser cristiano nos hace hermano. No hay que tratarlo de menor inferior, sino que es mi hermano. Y por un hermano uno siempre está pendiente. Ustedes se recuerdan una de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Una de las últimas palabras de Jesús en la cruz es: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Trata a aquellos que le condenaron, los que le martirizaron, los que están ahí clavados con él también en la cruz, lo trata como hermanos y hace una oración por ellos. No es lo que hace el fariseo. Yo no soy como ese, no soy como ese. No puede escuchar nuestra oración si no nos colocamos justamente en la disposición de aquel que lo necesita. El publicano, que se sabe a sí mismo porque todo el mundo se lo recuerda, pero también porque su conciencia se lo está diciendo, se conoce pecador. ¿Y cómo va al Señor? Él no se reconoce digno de ni siquiera pasar de la puerta de la entrada, por eso se queda allá. La vergüenza no le permite levantar los ojos al cielo y lo agacha porque se reconoce pecador, se reconoce necesitado. Y el Señor precisamente a quien es que auxilia, al que le pide ayuda. El publicano no puede ser ayudado porque él por su propia fuerza ya se gana la salvación según él, no necesita de Dios. El publicano sí necesita de que Dios lo salve y por eso es salvado y por eso es justificado. Una oración tan sencilla: Señor, ten misericordia de mí. Y por eso el Señor lo escucha precisamente. Ojalá pues que no basta, lo que trato de decir es el texto al respecto de la oración. No basta con haber venido a la parroquia hoy, no basta con comulgar, todavía más extremo, para que el Señor nos escuche nuestra oración. No basta con enunciar una palabra elocuente para que el Señor nos escuche. Es necesario también una disposición, que es lo que permite que esa oración sea escuchada. La disposición de considerarnos hijo en primer lugar, la disposición de reconocer lo que somos hijos, que el Señor es nuestro Padre, que es Él quien da la salvación a quien la quiera acoger y que la salvación no es un mérito, no es el mérito de nuestra bondad, no es el mérito de nuestras buenas obras. La salvación siempre es un regalo que el Señor da a aquel que lo quiera acoger. Y sobre todo saber que no nos salvamos solos, que nos salvamos como una comunidad, por eso estamos todos juntos. Si no, yo le celebraba la misa cada uno solo. Nos salvamos como una comunidad. Y esa comunidad, ese hermano mío, aunque sea un desgraciado, y aunque me caga mal, y aunque me hace coger mucho pique, es mi hermano. Y yo estoy también llamado a suplicar por él, que me hace pasar muchos malos ratos y sin sabores. Y reconocer y orar por él. Y pedir al Señor no solo que me perdone a mí, sino también que lo perdone a Él. Ojalá pues que por la gracia del mismo Señor nosotros aprendamos el modo, la manera, el gesto de venir a su encuentro, para que al final del día realmente el Señor escuche
nuestra oración humilde y penitente. Amén.